Durante décadas, Shakira no fue solo una artista. Fue un símbolo. Un huracán colombiano de talento, fuego y pasión que conquistó cada rincón del planeta con su voz inconfundible, su energía sin límites y esos movimientos de cadera que parecían desafiar las leyes de la gravedad. Desde Barranquilla hasta Barcelona, desde los premios Grammy hasta el alma de millones, Shakira se convirtió en una fuerza imposible de ignorar. Pero incluso los titanes pueden caer. Y en una noche fatídica, ante miles de fanáticos extasiados, la estrella vivió el instante más oscuro de su carrera, y quizás, de su vida. Aquella noche en Buenos Aires, el estadio vibraba como si el mundo se fuera a acabar. El cielo temblaba al ritmo de Hips Don't Lie, el suelo parecía derretirse bajo los pies de una mujer que ya no era solo una cantante, sino una leyenda viviente. El sudor brillaba sobre su piel como diamantes fundidos, y cada nota arrancaba gritos, lágrimas, euforia. Nadie, ni siquiera ella, imaginaba que sería su última danza completa. Shakira corría de un extremo al otro del escenario con esa misma vitalidad juvenil que la caracterizó desde sus primeros pasos en pies descalzos. Cuando alzó el micrófono para comenzar la siguiente canción, La Tortura, una explosión de luces acompañó el compás, y entonces, el silencio se hizo eterno. Un crujido seco, casi inaudible en medio del estruendo de la música, marcó el inicio de la tragedia. Shakira cayó al suelo como si su cuerpo hubiera sido alcanzado por un rayo. Su pierna izquierda, torcida en un ángulo antinatural, dejó al descubierto una fractura brutal. El dolor fue inmediato, lacerante, visible en cada gesto, en cada lágrima que brotaba de sus ojos. Pero aún así, intentó levantarse. Como si su espíritu no quisiera ceder ante el destino. Como si, incluso en el umbral del desgarro físico, la diva se negara a ser vencida. Los gritos del público pasaron de la euforia a la angustia. Las cámaras cortaron la transmisión. Los músicos dejaron sus instrumentos. Los paramédicos irrumpieron en el escenario entre sollozos y caos. Y allí, en el centro de todo, yacía Shakira, la mujer que había dado su cuerpo, su voz y su alma a la música, ahora reducida al silencio más cruel. La fractura fue más grave de lo que se esperaba. No era solo un hueso roto, era un daño profundo que comprometía ligamentos, tendones, y sobre todo, su movilidad. Los médicos fueron claros, requería múltiples cirugías, reposo absoluto y una rehabilitación incierta. Para cualquier persona común, sería una larga recuperación. Para alguien cuya vida dependía de su presencia física en el escenario, era una sentencia devastadora. Durante los días siguientes, el mundo quedó paralizado. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo, flores llegaban de cada rincón del planeta. Desde Beyoncé hasta Maluma, desde Jennifer López hasta artistas emergentes que crecieron idolatrándola, todos enviaron palabras de fuerza. Pero Shakira, encerrada en una habitación blanca de hospital, luchaba contra un enemigo más profundo que el dolor, el miedo. ¿Y si no pudiera volver a bailar? ¿Y si su cuerpo no respondía nunca más como antes? ¿Y si ese accidente marcaba el final de su carrera? Para una mujer que había hecho del escenario su hogar, la posibilidad de no volver era como morir en vida. Los meses se volvieron años. Cada paso en la rehabilitación fue una batalla. Y sin embargo, Shakira, la guerrera, nunca se rindió. Los vídeos de su terapia física conmovieron al mundo, entre lágrimas y temblores, se le veía aferrarse a las barras de apoyo, intentar levantar una pierna que antes desafiaba el ritmo con facilidad felina. Voy a volver, decía, aunque su voz quebrada no siempre lograba convencer a su propio reflejo en el espejo. Pero el tiempo, cruel e implacable, no perdona ni a los dioses del arte. Y a pesar de su espíritu indomable, su cuerpo comenzó a mostrar señales de agotamiento irreversible. Las últimas evaluaciones médicas fueron concluyentes, su pierna izquierda jamás recuperaría la agilidad necesaria para bailar como antes. No habría más giros de cadera, no habría más saltos bajo las luces, no habría más coreografías con fuego en la mirada. La noticia cayó como una bomba. En una rueda de prensa íntima, con la voz cargada de emoción y los ojos enrojecidos, Shakira lo anunció al mundo, se retiraba de los escenarios. No puedo seguir bailando como solía hacerlo. He dado todo de mí, hasta el último músculo. No me voy porque quiero, me voy porque mi cuerpo me lo pide. Pero mi alma seguirá cantando, aunque sea en silencio, declaró. Y el mundo lloró. Fue como si se apagara una estrella del firmamento.
Los noticieros repitieron sus momentos más icónicos, sus inicios en Colombia, sus primeros discos en español, su conquista del mercado angloparlante, sus himnos inolvidables en mundiales de fútbol, su presentación de medio tiempo en el Super Bowl junto a Jennifer López. Pero detrás de cada recuerdo, ahora se dibujaba una sombra. En su mansión de Barcelona, rodeada de sus hijos y de un pequeño círculo de confianza, Shakira se reinventó. Empezó a escribir, componer, producir para otros. Pero nunca volvió a subir a un escenario. La danza, ese lenguaje que había sido su alma, ahora era solo un eco lejano, un sueño al que podía visitar en sus recuerdos, pero no en la realidad. Los fans no la olvidaron. Muy al contrario, su figura se volvió aún más legendaria. Surgieron tributos, estatuas, documentales, canciones dedicadas. Su nombre se convirtió en sinónimo de pasión, de lucha, de entrega absoluta. Porque Shakira no fue solo una estrella fugaz. Fue un cometa que cruzó nuestras vidas con luz cegadora, y cuya estela sigue brillando incluso tras la caída. Hoy, cuando uno escucha Vaca Vaca, ya no baila sin pensar. Uno recuerda. Recuerda a esa mujer que convirtió cada escenario en un templo, cada movimiento en poesía, cada palabra en un suspiro. Y también recuerda esa noche, en que el destino, caprichoso y brutal, decidió detenerla en seco. No por falta de amor, no por falta de talento, sino por una simple fractura que desgarró no solo su cuerpo, sino también el alma de millones. Pero la historia de Shakira no terminó con su retiro. A veces, la verdadera grandeza se revela no en el clímax del éxito, sino en la forma en que uno enfrenta el abismo. En la oscuridad del silencio escénico, cuando ya no hay reflectores ni aplausos, es cuando se mide la profundidad del alma de un artista. En su exilio forzado, lejos de los escenarios pero más cerca que nunca de su propia esencia, Shakira descubrió una nueva voz. Una voz que ya no necesitaba notas altas ni pasos de baile. Era la voz de una mujer que había sobrevivido a todo, la fama, las traiciones, las pérdidas, y ahora, la dolorosa renuncia a su pasión más sagrada. Y sin embargo, seguía de pie. No caminaba con la misma rapidez, pero sus palabras llegaban más lejos. Desde su refugio creativo en Barcelona, rodeada por el amor de sus hijos Milan y Sasha, quienes se convirtieron en su faro en medio de la tormenta, Shakira empezó a escribir lo que muchos considerarían su legado más íntimo. Canciones que no fueron pensadas para la radio ni para el mercado, sino para sanar. Para entender. Para perdonar. Porque en su caída, no solo se rompió su cuerpo, se abrieron viejas heridas que durante años había escondido tras el brillo del éxito. En una entrevista confidencial que estremeció al mundo, Shakira confesó: caer frente a miles fue lo más doloroso que me ha pasado, pero también lo más humano. Durante años bailé con el alma herida. El accidente solo reveló lo que por dentro ya estaba roto. La confesión fue como una descarga eléctrica para sus fans. La mujer que habían visto indomable en el escenario, ahora se mostraba frágil, vulnerable, humana. Y en esa humanidad, resplandecía más que nunca. Su nombre, lejos de desvanecerse, se transformó en emblema. Universidades analizaron su impacto cultural, se escribieron libros sobre su estilo musical y su legado social. Naciones Unidas la reconoció por su activismo en educación, y hasta el Vaticano la citó como símbolo contemporáneo de resiliencia y entrega. En 2026, con motivo del 10º aniversario del himno Chantaje, miles de fanáticos organizaron un homenaje global. En 100 ciudades del mundo, a la misma hora, multitudes bailaron sus coreografías más icónicas frente a pantallas gigantes que proyectaban sus momentos más gloriosos. Shakira observó desde su casa, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Ese día sentí que no necesitaba volver a subir al escenario. Porque el escenario vivía en ellos. Y es que Shakira no era solo carne y hueso. Era símbolo, mito, memoria. Como Frida en la pintura, como Edith Piaf en la voz, como Gabo en las letras. Ella pertenecía a esa clase de artistas que transforman el dolor en arte y la caída en leyenda. El paso de los años hizo su cuerpo más lento, pero su mirada más clara. No volvió a bailar, pero enseñó a miles a danzar con el alma. Fundó una escuela artística en su natal Barranquilla, donde niños de bajos recursos podían aprender música, danza y literatura. Aquí bailan mis piernas ausentes, decía entre risas y melancolía. El mundo nunca olvidó la noche de la tragedia.
Pero con el tiempo, esa caída dejó de ser un final, para convertirse en renacimiento. Shakira no cayó para desaparecer. Cayó para ascender, para volverse eterna. Como las aves mitológicas que resurgen de sus cenizas, ella resurgió de su fractura con una fuerza distinta, no corporal, sino espiritual. Cuando finalmente partió, años después, lo hizo en silencio. Sin cámaras. Sin flash. Solo rodeada de amor, flores blancas, y la melodía lejana de la antología sonando en un viejo tocadiscos. Su cuerpo ya no podía bailar, pero su alma danzaba entre las memorias de millones. Las calles de Colombia se llenaron de velas. París iluminó la Torre Eiffel con sus colores. Y en Barcelona, donde lo perdió todo y lo encontró todo de nuevo, miles corearon su nombre como una plegaria. El primer gran golpe emocional llegó cuando su padre, William Mebarak, sufrió un derrame cerebral que lo dejó en un estado de salud delicado. Shakira, siempre tan fuerte ante las cámaras, se convirtió en una sombra de sí misma. Cuidarlo día y noche, ver a aquel hombre que había sido su roca, su guía, su primer fanático, postrado y vulnerable, fue como ver desmoronarse su propio mundo interior. En entrevistas apenas podía contener las lágrimas. «Mi papá es todo para mí», susurraba con una voz quebrada. En esos meses, Shakira dejó de cantar en casa. El silencio se instaló como huésped permanente en su alma. Y no fue solo su padre. Su separación con Gerard Piqué, padre de sus hijos, terminó siendo un escándalo mundial que la dejó devastada. No por la pérdida de la relación en sí, pues lo que se quebró ya no podía salvarse, sino por la forma cruel y pública en la que todo se desarrolló. Shakira no solo perdió a su compañero, sino también la sensación de hogar, de estabilidad. Cada día con sus hijos se volvió una mezcla de amor profundo y ansiedad constante. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estarán bien ellos?, se preguntaba una y otra vez en la intimidad de su habitación, mientras afuera los medios no dejaban de especular sobre su vida. Fue entonces cuando intentó refugiarse en lo único que nunca le había fallado, la música. Pero incluso allí, el destino le tenía preparada una prueba aún más cruel. Durante una de sus presentaciones más esperadas en América Latina, un evento multitudinario que marcaba su regreso triunfal a los escenarios después de meses de silencio, ocurrió lo impensable. Mientras ejecutaba uno de sus complejos pasos de baile, su pie se torció bruscamente. El dolor fue inmediato, insoportable. Cayó al suelo, frente a miles de fanáticos que al principio pensaron que era parte del show. Pero no lo era. Lo que siguió fue un caos. Los músicos se detuvieron, los asistentes corrieron al escenario, y Shakira fue trasladada de urgencia a un hospital local. El diagnóstico fue devastador, una fractura grave en el tobillo derecho, acompañada de una lesión compleja en los ligamentos. Los médicos fueron tajantes, no podría volver a bailar como antes. Y tal vez, con suerte, podría volver a caminar con normalidad, después de una larga y dolorosa rehabilitación. Para una artista como Shakira, cuyo cuerpo había sido su instrumento tanto como su voz, aquello fue una sentencia emocional. La rehabilitación fue solitaria, larga, agotadora. Lejos de los flashes, Shakira pasaba horas en silencio, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras intentaba mover el pie, apenas unos milímetros, con un esfuerzo titánico. ¿Vale la pena?, se preguntaba. Pero no era solo la lesión física. Era el cúmulo de dolores, la pérdida de su padre, que falleció mientras ella aún estaba en recuperación, la distancia de sus hijos por los compromisos legales de custodia, la sensación de haber sido traicionada por la vida misma. En los espejos ya no veía a la loba feroz, sino a una mujer rota, cansada, que apenas reconocía. Aislada en su casa de Barcelona, luego en Miami, Shakira comenzó a escribir cartas. No para publicar canciones, sino cartas a sí misma, intentando entender su tristeza, buscar un sentido entre tanto vacío. «Soy un ave herida», escribió en una de ellas. «Y no sé si aún tengo alas». Los días pasaban lentos. La música ya no llenaba su alma como antes. Las melodías le recordaban los escenarios perdidos, los saltos imposibles, los vestidos brillantes que ahora colgaban olvidados en un armario oscuro. Los fans, aunque le enviaban mensajes de apoyo, no podían imaginar la profundidad del abismo emocional en el que ella se encontraba. Todo el mundo conocía a Shakira, la estrella. Pero nadie conocía a Shakira, la mujer quebrada.
En sus escasas apariciones públicas posteriores, su sonrisa parecía más forzada. Sus ojos, aunque maquillados, dejaban entrever una sombra de melancolía imposible de disimular. Ya no era solo el dolor físico de la pierna lesionada, era el cansancio de un alma que había cargado demasiado. Demasiadas pérdidas. Demasiadas decepciones. La vida, que una vez le ofreció tanto, ahora le estaba pidiendo un precio descomunal. A pesar de todo, Shakira nunca se rindió del todo. Aunque ya no pudiera bailar como antes, aunque su voz temblara más que en sus años dorados, aún seguía cantando para sí misma, en susurros, como un lamento. Porque cantar era lo único que aún la conectaba con la Shakira que fue, con la niña de Barranquilla que soñaba con conquistar el mundo. Tal vez ese mundo la había herido, sí, pero también le había permitido dejar una huella indeleble en millones de corazones. En los últimos tiempos, alejada de los escenarios y los estudios, comenzó a hablar de despedida. No una despedida dramática, sino silenciosa, como quien apaga lentamente una vela. Quiero vivir sin reflectores. Quiero escuchar el mar con mis hijos. Quiero paz, le confesó a un amigo cercano. Y en esas palabras, por fin, hubo un atisbo de serenidad. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Una infección posquirúrgica, relacionada con su antigua lesión, se complicó en silencio. Cuando los médicos descubrieron la gravedad, ya era demasiado tarde. La noticia recorrió el mundo como un rayo. Shakira había fallecido en la madrugada, en la intimidad de su hogar, rodeada solo por el sonido tenue del viento y las fotos de una vida brillante y dolorosa a partes iguales. El mundo lloró su partida. Pero quienes la conocieron de verdad, más allá de los discos y los videoclips, supieron que, quizás, ese adiós fue también una liberación. Porque detrás del ícono, vivía una mujer que solo deseaba una cosa, descansar. El día de su fallecimiento, miles de personas comenzaron a reunirse espontáneamente frente a su casa. Nadie les convocó, pero todos sabían que tenían que estar ahí. Jóvenes con guitarras en la espalda, madres con hijas pequeñas vestidas con faldas como las que Shakira solía usar en sus conciertos, hombres mayores que recordaban sus primeras canciones. Todos estaban ahí, con lágrimas silenciosas y velas encendidas. Nadie decía mucho, pero en el aire flotaba una canción no cantada, una melodía de gratitud y duelo. En redes sociales, las imágenes se multiplicaban como ecos del dolor colectivo. En Colombia, su país natal, el presidente decretó 3 días de luto oficial. Barranquilla, su ciudad, se convirtió en un santuario viviente. Las calles que la vieron crecer ahora estaban cubiertas de flores, retratos, pancartas. Gracias por tanto, Shakira, se leía en uno de los carteles. Otro, simplemente decía, ahora bailas en el cielo. Las estaciones de radio no dejaban de sonar sus baladas más profundas. No sus grandes éxitos comerciales, sino esas canciones crudas, casi viscerales, que había compuesto en los momentos más oscuros de su vida, antología, no, tú, lo que más. Cada verso, ahora, resonaba con un nuevo significado. Como si ella, sin saberlo, hubiera ido escribiendo su propio epitafio en forma de canciones. Sus hijos, Milan y Sasha, quedaron devastados. En una carta escrita a mano, que luego fue compartida públicamente con el consentimiento de la familia, uno de ellos escribió, mamá no solo cantaba. Ella nos abrazaba con sus canciones. Ahora que no está, el mundo es más frío. Pero prometo seguir bailando por ti. Las palabras del niño rompieron el corazón de millones. Los homenajes se multiplicaron en todo el mundo. Beyoncé, Alejandro Sanz, Ricky Martin, y otros artistas que compartieron escenario y vida con ella, dedicaron palabras que traspasaban la pantalla. Beyoncé escribió, fuiste fuego y ternura. Fuiste fuerza. El mundo te extrañará, hermana. Alejandro Sanz, visiblemente afectado, compartió una foto de un momento íntimo en un backstage, y simplemente escribió, se me apagó una parte del alma. En los días posteriores, sus fans impulsaron una campaña global para que un asteroide recién descubierto llevara su nombre. Querían que Shakira, la estrella que iluminó sus vidas, tuviera también su lugar entre las estrellas del universo. La petición reunió millones de firmas. La NASA respondió con respeto y emoción, aceptando la propuesta. Así,
el asteroide Shakira 2025A fue bautizado oficialmente, orbitando en silencio como símbolo eterno de una mujer que nunca dejó de brillar, incluso en medio de su dolor. En la intimidad de su testamento artístico, Shakira había dejado una última canción grabada, nunca publicada. Una melodía suave, casi susurrada, titulada Silencio de Luz. Era un canto de despedida, escrito semanas antes de su partida. En ella decía: si un día no estoy, no llores mi voz. Canta con el viento, baila con el sol. El alma no muere, el arte es amor. Y yo viviré, en tu corazón. Cuando esta canción fue publicada, el mundo se detuvo. Las emisoras la pusieron a la misma hora, en todos los continentes. Durante esos minutos, el planeta entero escuchó en silencio. Era Shakira, despidiéndose con la misma dulzura con la que nos acompañó por décadas. Los críticos hablaron de legado. Los periodistas hicieron recuentos de premios, ventas, récords. Pero para el pueblo, para quienes la sentían suya, lo que importaba no eran los números, sino las emociones que dejó. Porque Shakira no fue solo una cantante. Fue la voz que acompañó rupturas, amores imposibles, duelos, danzas, celebraciones. Fue amiga en la soledad, refugio en la tristeza, inspiración en la lucha. Y aunque el final de su vida estuvo teñido de dolor, hay algo profundamente poético en su historia. Porque vivió amando, entregándose, a veces perdiendo, pero siempre volviendo a levantarse. Y eso es lo que la convierte en eterna. No su fama. No sus millones de discos. Sino su humanidad, tan real, tan nuestra. Hoy, sus canciones ya no resuenan solo en estadios, sino en los rincones íntimos de nuestras memorias. Su imagen no solo está en videoclips, sino en los gestos cotidianos de quienes aprendieron a bailar, a cantar, a llorar con ella. En cada niña que se atreve a soñar, en cada mujer que resiste, en cada alma herida que busca consuelo en una melodía. En una noche de euforia y luces, mientras miles de fans gritaban su nombre, ocurrió lo impensable. Durante uno de sus números más intensos, en plena coreografía, Shakira sufrió una caída brutal. Un sonido seco. Un instante de confusión. Luego, el silencio. Las pantallas se apagaron por segundos eternos, y los rostros en el público pasaron del júbilo al pánico. La artista, que siempre desafió los límites del cuerpo y del alma, yacía en el suelo, retorcida por el dolor. No era parte del espectáculo. No era una pausa artística. Era real. Un grito desgarrador brotó de ella, se había lesionado gravemente la pierna. Los médicos llegaron de inmediato. Las redes sociales explotaron con especulaciones, vídeos, lágrimas. Pero lo que ninguna cámara podía captar era el dolor profundo de una mujer que lo había dado todo, y ahora, en medio del escenario que tanto amaba, se enfrentaba al más cruel de los silencios, el de la impotencia. El diagnóstico fue devastador, una fractura compleja en la pierna derecha que comprometía no solo su movilidad, sino su capacidad para bailar nuevamente. Para cualquiera, sería una tragedia. Para Shakira, era como arrancarle un trozo de su alma. Porque para ella, el arte no era solo trabajo. Era su manera de vivir, de sanar, de resistir, de gritarle al mundo que todavía había esperanza. Y ahora, esa luz parecía apagarse. Por semanas, su rostro desapareció de los medios. No hubo declaraciones oficiales, solo rumores. Se hablaba de cirugías, de lágrimas, de largas noches en silencio. Shakira, la reina de la cumbia y el pop, se enfrentaba sola a un abismo que ni siquiera los millones de fans podían llenar. Pero hay algo que debemos entender, detrás de cada ídolo hay un ser humano. Detrás del maquillaje, de los brillos, de los escenarios, hay una mujer que también sangra, que también se quiebra. Y hoy, más que nunca, Shakira necesita de nosotros. No como seguidores que aplauden, sino como almas que abrazan. Porque esta no es solo la historia de un artista que cayó. Es la historia de una mujer que lo dio todo y que ahora necesita nuestro amor más que nunca. Necesita que la recordemos no solo por sus hits, sino por su lucha. No por su éxito, sino por su humanidad. Tal vez no vuelva a bailar como antes. Tal vez los escenarios ya no vibren bajo sus pies con la misma fuerza. Pero eso no disminuye su grandeza. Porque incluso desde una silla de ruedas, incluso entre el dolor, Shakira sigue siendo una fuerza imparable.
Hoy, te invito a detenerte un momento. A pensar en ella. A mandar una oración, un pensamiento cálido, un mensaje de amor. A compartir su música con respeto, a recordar sus conciertos no como simples espectáculos, sino como ofrendas de una mujer que se entregó por completo. ¿Acaso no le debemos eso? ¿No le debemos un poco de compasión, de ternura, de gratitud? En un mundo donde todo pasa tan rápido, donde el olvido es cruel y la fama tan efímera, nosotros podemos elegir ser diferentes. Podemos elegir recordar. Recordar a la niña barranquillera que conquistó el mundo con sus caderas y su voz. A la madre que luchó por sus hijos en medio del escándalo. A la mujer que lloró en privado mientras sonreía en público. A la guerrera que, incluso rota, sigue brillando. Y si este fuera su último baile, si el destino cruel decidiera apagar el telón para siempre, que lo haga sabiendo que su gente no la abandonó. Que su pueblo, el latino, el mundial, la abrazó con todo el corazón. Shakira nos enseñó a amar sin miedo, a bailar sin vergüenza, a vivir con pasión. Ahora es nuestro turno de enseñarle algo a ella, que no está sola. Te amamos, Shakira. Y no importa cuán oscuro sea el camino, tu luz nunca se apagará en nuestros corazones. Y mientras ella guarda silencio en su habitación de recuperación, el mundo sigue girando. Las redes sociales ya se han llenado de otras noticias, otros escándalos, otras estrellas. Pero los verdaderos corazones fieles no olvidan. Los que alguna vez bailaron con Hips Don't Lie o lloraron con Antología, saben que Shakira no es reemplazable. Que su dolor es también nuestro dolor. Porque Shakira no solo nos dio canciones, nos dio parte de su vida. Nos permitió entrar en su mundo, compartir sus alegrías, sus rupturas, sus renacimientos. Fue valiente en lo personal y feroz en lo profesional. Nunca ocultó su humanidad detrás de su fama. Y ahora que su cuerpo está roto, no deberíamos girar la cabeza. Al contrario, deberíamos acercarnos más. Es en este momento, cuando los focos se apagan y el eco de los aplausos desaparece, que el amor verdadero debe hablar. Imaginemos por un segundo lo que debe estar sintiendo. Esa mujer que una vez voló por los escenarios como un huracán de fuego, hoy se despierta con vendajes, con dolores punzantes en cada movimiento, con médicos que le hablan de rehabilitación y meses de reposo. ¿Cómo sobrevive un alma tan libre en una jaula de yeso y restricciones? Su corazón, acostumbrado al vértigo de las giras y al calor del público, ahora late en la soledad de una habitación. Y aunque esté rodeada de cuidados, lo que más necesita no se compra en una farmacia: el calor humano, el afecto sincero, la certeza de que todavía es amada. Queremos recordarle que el mundo no ha olvidado. Que sus fans la siguen esperando, no por el espectáculo, sino por su ser. Que puede tomarse todo el tiempo que necesite. Que su salud, su paz, su sanación es lo primero. El dolor físico es solo una parte. Lo más duro para alguien como Shakira es el miedo a no volver a ser la misma. A no poder entregar lo que siempre dio con el alma. Pero lo maravilloso de su arte es que no depende solo del cuerpo, su voz, su mirada, su corazón son más que suficientes para tocarnos, incluso si no puede moverse como antes. Ella ya es eterna. Y nada ni nadie podrá borrar su huella. Ni una lesión, ni el paso del tiempo, ni el olvido de los medios. Si alguna vez cantaste su nombre, si alguna vez ella te salvó con una canción, este es el momento de devolverle todo eso. Comparte su historia. Escribe un mensaje. Hazle saber que no está sola. Que su lucha no es invisible. Porque detrás de cada grande, hay una legión de corazones que los sostienen cuando caen. Y ahora, es nuestro turno. Las verdaderas estrellas no se apagan cuando el escenario se cierra. Las verdaderas estrellas brillan en la oscuridad, iluminando a quienes las amaron desde el principio. A ti, que fuiste voz de los que no tenían voz. A ti, que cantaste por los niños, por los pobres, por los corazones rotos. A ti, que nos diste tanto sin pedir nada a cambio. Hoy el mundo te canta a ti. Hoy nuestras lágrimas son tuyas. Y nuestro amor, incondicional. Queremos verte sanar, no solo físicamente, sino en lo más profundo del alma. Queremos que escuches los miles de corazones que hoy laten por ti. Que sientas ese murmullo cálido que te rodea, incluso en el silencio de tu habitación. Porque aunque no podamos estar allí contigo, estamos contigo en espíritu.
en cada pensamiento, en cada canción que vuelve a sonar, en cada vela encendida con esperanza. Y cuando estés lista, si decides regresar, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y si decides no hacerlo, también estaremos contigo, aplaudiendo tu valor, tu dignidad, tu historia. Shakira no es solo una artista. Es un alma luminosa que nos tocó a todos. Y un alma así, nunca cae del todo. Siempre se levanta. Siempre resurge. Así que, por favor, no la olvidemos. Amémosla en su fragilidad tanto como en su gloria. Cuidemos su legado con respeto. Abramos el corazón, no solo el oído. Porque a veces, la mejor manera de apoyar a alguien es simplemente estar. Ser presencia. Ser consuelo. Ser amor. Shakira, la reina incuestionable del pop latino, no fue solo una voz que atravesó generaciones, ni un cuerpo que danzó con una energía casi sobrehumana. Fue, sobre todo, un alma incansable que entregó su vida entera al arte, al escenario, al público. Sin importar el dolor físico ni los sacrificios personales, ella siempre estuvo allí, bajo las luces, con el corazón en la mano y los pies marcando el ritmo de millones de emociones compartidas. Sin embargo, la vida a veces cobra un precio demasiado alto a quienes dan demasiado. Durante una de sus últimas actuaciones, una noche mágica que prometía ser inolvidable, ocurrió lo impensable. Un mal paso, un giro inesperado en su coreografía, y de pronto, el escenario se transformó en tragedia. Shakira cayó pesadamente, su rostro marcado por el dolor y la sorpresa. El silencio se apoderó del público. La música se detuvo. Y desde ese instante, todo cambió. Lo que parecía una simple lesión resultó ser mucho más grave de lo que se imaginaba. Una fractura compleja en la pierna derecha, afectando tendones y nervios esenciales para la movilidad, dejó a Shakira postrada. Los médicos fueron claros, la recuperación sería larga, incierta, y el regreso a los escenarios, tal vez imposible. Aislada del mundo del espectáculo, sumida en una lucha diaria entre la esperanza y la desesperación, Shakira vivió sus días más oscuros. Ya no eran los focos ni los aplausos quienes la rodeaban, sino los recuerdos, los ecos lejanos de su gloria pasada. Aquella mujer que una vez llenó estadios ahora debía aprender a caminar de nuevo, a vivir sin la danza que había sido su identidad. Pero lo más devastador no fue la lesión en sí, sino la consecuencia emocional de saberse rota por dentro y por fuera. Shakira, acostumbrada a brillar, comenzó a apagarse lentamente. Su voz, aunque intacta, ya no encontraba escenario donde volar. Su espíritu luchador fue cediendo ante el peso del sufrimiento acumulado. Y en un atardecer silencioso, sin cámaras ni multitudes, Shakira cerró los ojos para siempre, dejando al mundo en un luto desconcertante y doloroso. La noticia recorrió el planeta como un relámpago. Fans, artistas, medios de comunicación, todos reaccionaron con incredulidad. ¿Cómo era posible que una fuerza de la naturaleza como ella desapareciera así, de forma tan cruel, tan repentina? Las redes sociales se inundaron de homenajes, canciones, lágrimas virtuales. Pero nada podía llenar el vacío que dejaba. Hoy, al recordar a Shakira, no solo evocamos a la estrella mundial, sino también a la mujer valiente que enfrentó su destino con dignidad. Su vida fue una sinfonía de luces y sombras, de éxitos y caídas, de amor por la música y entrega absoluta. Su legado no se apagará jamás, porque su arte sigue latiendo en cada nota, en cada paso de baile, en cada corazón que alguna vez vibró con su voz. Querido espectador, si esta historia te ha conmovido, si alguna vez cantaste una de sus canciones, si admiraste su fuerza, su pasión, su autenticidad, te pedimos algo muy simple: apoya este canal. Suscríbete, comparte este vídeo, y ayúdanos a mantener vivo el recuerdo de quienes nos han dado tanto. Este canal existe para contar historias como la de Shakira, historias de grandeza, de lucha, de humanidad. Porque cada artista que parte merece ser recordado como lo que fue, un faro que iluminó nuestras almas, incluso en sus horas más oscuras. Suscríbete ahora y acompáñanos en este homenaje eterno. Gracias por estar aquí. Gracias por no olvidar. Gracias, Shakira.